país puede funcionar sin evaluación, ¿no? ¿Por qué hablar ahora tanto de evaluación, ¿no? Pues permítanme que les ponga dos o tres transparencias. No sé si se puede poner aquí. ¿Dónde está esto? Me lo quita, malvado, aquí. Bueno, bien, este es el grado de satisfacción del funcionamiento con la democracia en España. Cómo está evolucionando, de estar casi 20 puntos por encima de la media europea a estar más de 20 puntos por debajo. Es una primera reflexión. ¿Por qué hay que evaluar? Bueno, pues miren ustedes cuál es la imagen que tenemos los españoles del funcionamiento de nuestra democracia. Fíjense este gráfico, en él, como verán, hay una línea primera que es azul, que es la confianza de los españoles en el sistema actual de gobierno y oposición. La línea roja es nuestra satisfacción con la gestión del gobierno y la línea verde, la satisfacción con el principal partido de la oposición. Creo que dentro de poco ya no cabrán. Si sigue bajando, dentro de poco ya no tenemos ni dónde colocarlo, ¿no? Bien, y otro último, está la confianza en las diferentes instituciones. Si ustedes ven, tanto el legislativo como el poder ejecutivo como el judicial suspenden. No hay confianza en las instituciones. Y una última cosa, me lo salto esto, perdón. De acuerdo con el Eurobarómetro de 2013, España es a nivel nacional el país en el que los encuestados perciben que ha habido un mayor incremento de la corrupción de toda Europa. El 63% creían que había aumentado mucho. También es importante ver que el 77% de los españoles creen que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país. La media europea es el 67%. El 84% creen que los sobornos y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos. La media europea es el 73%. Y entre otros, pues el 67% que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. Y la media europea es el 59%, ¿no? En fin, corrupción, la conexión entre dinero, política, corrupción, está muy presente en la imagen que tenemos los españoles de nuestro sistema. Entonces, ¿por qué evaluar, no? Pues miren ustedes, si el Estado y sus gobiernos no deciden relegitimarse, yo creo que el problema de respuestas populistas, de derechas o de izquierdas, tensiones sociales, están ahí presentes. Esa desafección profunda de los españoles, que es histórica, se consolidará y probablemente incluso veremos cambios en la cultura política que pongan hasta en peligro el modelo democrático. Entonces yo creo que es importante este proceso de relegitimación de los gobiernos y cómo se pueden relegitimar. Han perdido la confianza. El problema es que ciencias sociales todavía no sabemos cómo se recupera la confianza. No hay investigaciones que nos digan, mire usted, cuando uno pierde la confianza, la forma de recuperarla es esta. No lo sabemos muy bien. Pero lo que está claro es que hay que intentar recuperar esa confianza. La forma tradicional ha sido dando más servicios. Le reconozco más derechos, pongo más dinero en el presupuesto y con eso le callo, ¿no? Si le doy más derechos y si le doy más servicios, a lo mejor consigo que usted pues, no vea el problema de fondo. Pero como ahora no pueden dar ya más derechos ni más servicios porque no hay ni un euro, entonces, ¿cuál es la forma de relegitimarse? La única forma de relegitimarse es por los procesos. Pues mire usted, vamos a hacer las cosas de forma más transparente, más participativa, con más accountability, más rendición de cuentas. Y bueno, y en ese marco es donde yo creo que las políticas de mejoras regulatorias, sin lugar a dudas, todas las políticas de transparencia, todo esto que llamamos ahora Open Government, pues tiene su sentido. Y dentro de todo esto, de todas estas reformas relegitimatorias, la evaluación de políticas y programas es fundamental. Es fundamental por razones de mejora de la eficacia, la eficiencia y la economía, probablemente. Pero yo creo que es más importante entender que la evaluación tiene que ver con la calidad de la democracia. Es decir, que no es posible tener una democracia de calidad sin un gobierno abierto, transparente y que rinde cuentas. Y sobre eso hay tanto y tanto escrito, ¿no?
Entonces, evaluar políticas y programas conecta con la necesidad de los gobiernos de, 1, informar, 2, justificar y 3, responder, ¿no? Responder incluso con el cese, que en España es una cosa muy rara, ¿no? Pero en caso de que uno se vea que sus proyectos, sus ideas no funcionaron, ha habido despilfarro, no ha sido capaz de cumplirse los objetivos, no ha habido impacto adecuado, pues mire, lo siento, me voy. Entonces, la evaluación es parte de una democracia de calidad y nos conecta con 2 ideas clave de la democracia. Primero, con la idea de la rendición de cuentas, es decir, que la democracia tiene una parte fundamental que consiste en lo siguiente. Tenemos que seleccionar, monitorear y reemplazar gobernantes por procedimientos en los cuales la voluntad ciudadana esté presente, ¿no? Por procedimientos en los cuales el gobierno sea por consentimiento, ¿no? Y entonces, en la parte de monitoreo, ¿cómo podemos monitorear al gobierno si no sabemos ni lo que hace, ni en cuánto se gasta, en qué se lo gasta y si se lo gasta bien, etc.? Entonces, la evaluación conecta ineludiblemente con la necesidad de rendición de cuentas de los gobiernos. Segundo, conecta también con las vías participatorias actuales posibles, y se puede participar ya no solo con referéndum, donde hay referéndum, sino que se puede participar para empezar analizando las normas, que es algo tan sencillo. Pónganme ustedes las normas en las páginas web antes de que se aprueben y dejen que los ciudadanos den ideas, analicen, estudien, comprueben si las normas les afectan en un sentido o en otro, contéstenles, denles esa vía. Pero luego es fundamental la vía participatoria mediante la evaluación, porque si hacemos evaluaciones participatorias con ello, estamos consiguiendo que la formulación de políticas públicas a partir de la evaluación sea democrática, ¿no? Es decir, que a través de la participación en la evaluación estamos reconfigurando políticas y formulándolas de forma democrática para el futuro, ¿no? La evaluación desde esta perspectiva democrática, entonces, requiere evaluar algo más que la eficacia, la eficiencia, y requiere evaluar, además, no solo los resultados económicos, para eso están las auditorías, sino que creo que cada vez más importante es evaluar la implementación y evaluar los impactos. Dicho esto, si nosotros defendemos una evaluación de tipo integral, en este contexto, hay nuevos valores que se incorporan necesariamente a la configuración de nuestro objeto de estudio. Y estos valores que se incorporan son, por ejemplo, la equidad. Es decir, tendríamos que ser capaz de definir quién gana qué, cuánto y cómo en cada política pública y ver si eso es equitativo o no, si todos los ciudadanos de alguna forma reciben equitativamente respuestas a sus problemas. Pero me parece cada vez más importante también evaluar la imparcialidad en un sentido, en filosofía política rawlsiano, ¿no? Es decir, que en qué medida los intereses de todos los ciudadanos son tenidos en cuenta y al final la decisión que se toma pues es aquella que, considerando los intereses de todos, es la mejor para el bien común, ¿no? Entonces, si nosotros en la configuración de las políticas públicas vemos que solo unos actores son los que inciden en la elaboración de las normas, si siempre son los mismos expertos los que participan en las comisiones correspondientes, que además esos expertos responden a intereses muy específicos de grandes multinacionales o de grandes grupos corporativos, pues estamos viendo que hay políticas que son parciales, surgen para el interés de unos pocos, no para el interés de todos, ¿no? Otro elemento fundamental es la transparencia y la participación, ¿no? En suma, creo que si analizamos todo esto, la respuesta a la primera pregunta es obvia. El Estado no es que pueda, sino que debe institucionalizar la evaluación de políticas, sin perjuicio de que haya consultorías que hagan también su evaluación, ¿por qué no? Lo único que sabemos muy bien que quien paga manda, y muchas veces aquellas que se contratan desde fuera pues tienen un cierto sesgo, ¿no? Salvo que el que contrate sea muy serio, riguroso, y digo, quiero que me hagas una evaluación seria y no me digas que soy muy guapo y que tengo un pelo extraordinario, porque yo me veo en el espejo, ¿no? Entonces,
Debe el Estado actuar sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tiene una obligación democrática, porque tiene además en este momento histórico una necesidad de relegitimarse extraordinaria, y si no actúa en ese sentido creo que vamos a tener cada vez más problemas de estabilidad política y esto va a afectar al desarrollo económico.